Señores, seguimos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. Miren, complacidos de recibir de nuevo aquí en el espacio al doctor Valentín Medrano para hablar de que, a propósito de que se ha puesto, aquí las cosas se ponen prácticamente como de moda. Oye, ¿de qué estamos hablando nosotros desde hace varios meses? Del autosecuestro, de esa figura del autosecuestro. Hablaremos con el doctor Valentín Medrano. Doctor, nuestros saludos y cariño para usted. Sí, muy buenos días, Miosotti, buenos días al país. Muchísimas gracias por tornarnos una vez más esa invitación tan agradable. A nosotros nos place muchísimo, por eso la respondemos inmediatamente. La figura del autosecuestro, ¿lo contempla nuestro Código Penal? No existe. No existe. O sea, como figura jurídica no existe. Hay que establecer que el autosecuestro es una manifestación volitiva, voluntaria de una persona que decide aparentemente hacer vender la idea de que ha sido secuestrado. Por vía de consecuencia, su naturaleza como tal, como tipo penal, no se aproxima, no tiene aproximación con lo que tiene que ver con el secuestro propiamente dicho que contempla la ley 583 del año 1970. Básicamente dependería incluso de la posible víctima para establecer la existencia o no de tipo penal. Y cuando se procura ubicar desde el punto de vista de la naturaleza de la actitud, de la acción, de la voluntad llevada a efecto que puede ser tipificable, se aproxima más a la estafa. O sea, es un intento de hacer vender una empresa ficticia o real, de hacer vender una serie de situaciones tendentes a la consecución de que alguien se desapropie de unos emolumentos que le sean entregados y sacar beneficios de ellos, enriquecimiento ilícito, básicamente. ¿Se puede, usted en su condición de abogado, una persona que realice ese acto, prácticamente hay algún tipo de sanción contra esa persona o eso viene siendo un juego, un chiste de mal gusto? Eso depende. Decía que depende de la víctima de que se trate. Si la víctima es un familiar, digamos la esposa, como la estafa te hizo creer que estaba secuestrado, llevó afectación emocional a su familia, compungimiento, la familia accede a las peticiones que se le han hecho porque el secuestro como tal tiene unos elementos constitutivos que tienen que darse absolutamente todos. Son muy pocos, por cierto, es que una persona sea cooptada, sea raptada, sea impedida en su libertad, en contra de su voluntad. Ese es un elemento constitutivo complejo, porque tiene que estar la indecisión, la no voluntad, la no participación de la persona que es secuestrada, que es captada, que es raptada, y luego un pedimento que se haga de un rescate para que la persona recobre la libertad. Esos elementos constitutivos de la ley 583 que tipifican el secuestro le dicen a usted que tienen que darse todo. ¿Y si no se llega a pagar un rescate, entonces no hay problema? No, es que como quiera mire, en los tipos penales la gente cree que puede hacer extensiones y que puede hacer comparaciones, es decir, de forma comparativa este tipo penal se parece a aquel y lo asimila, dice, esto parece una estafa. Es que en la República Dominicana, de conformidad con lo que establece el artículo 25 del Código Procesal Penal, nosotros tenemos una imposibilidad de hacer extensiones o comparaciones. Lo estoy diciendo en un lenguaje muy llano para que se entienda. Quiere decir esto, que lo que se parece a una estafa no es una estafa. Para que sea estafa, tiene que ser una estafa. Y por vía de consecuencia tiene que estar dado todos y cada uno de los elementos constitutivos de la estafa. En todo caso, si en este intento mamotreto de secuestro inexistente, en esa venta de la idea de que se ha producido el hecho, pues la persona, supongamos que ha ajustado su conducta a la tipificación del artículo 405 del Código Penal de la República Dominicana, es decir, se ha instituido en sí, se ha convertido en sí, ha definido una conducta que tipifica la estafa. Intentó que una persona pagara un rescate con respecto a una situación irreal. En ese caso, dependerá de quién sea. Es decir, que puede ser normal sometido a la acción de la justicia. Dependerá de quién sea, reitero, la persona víctima. ¿Por qué la víctima? La estafa es un robo. El artículo 380 del Código Penal establece que el robo solamente se tipifica
contra terceros, digámoslo así, no hay robo entre esposos. Si entre esposos no hay robo. Por ejemplo, si la persona que iba a hacer... Es decir, si mi esposo llega y pone debajo de la almohada la cartera y yo le sustraigo ahí $10,000, no hay problema. Nadie me puede acusar de que te los robaste. No hay robo entre esposos porque se supone que usted tiene un patrimonio común y que eso es suyo también, la mitad. Eso es lo que establece la norma. Entonces... Doctor, usted dijo una cosa grande, ahorita comienzan las mujeres, ¿verdad, doctor? No, el magistrado sabe que no. Doctor, ¿sabe que usted acaba de decir algo peligroso, doctor. No, es que está abriéndole los ojos. El artículo 380 del Código Penal de la República Dominicana entonces, un hombre que se equivoque porque no es abogado ni conoce y va entonces y pone una querella. Mi esposa me robó tanto, no le hacen caso. Ha ocurrido muchísimas veces. ¿Y qué pasa ahí? Porque señor, váyase para su casa, que eso es de ella también. No hay tipo penal y por vía de consecuencia eso no se puede proceder. Pero hay un problema, la investigación tiene que aperturarse. Dice, ¿por qué? Bueno, porque posiblemente hayan personas que de manera accesoria hayan contribuido al robo. O sea, se hayan convertido en cómplice de una persona que típicamente no puede ser considerada como punible, no puede ser perseguible, no puede ser sancionada por el tipo penal. Pero eso no descarta que otras personas que sí participen puedan le puedan retener la responsabilidad penal. En este caso, si la trabajadora la ayudó. Correcto. Y cooperó. Recuérdese del caso del arenero. Bueno, en el caso del arenero nada más no hubo robo, sino que hubo asesinato. A la persona que condenaron más drásticamente fue a la trabajadora. Sí, es cierto, es verdad. Es verdad. Pero no hay tipo penal, porque la trabajadora no tenía emocionalmente la afectación que supuestamente tenía la señora, que había sido golpeada de forma consuetudinaria, que había sido mancillada, que había sido victimizada de muchísimas formas. Pero esa victimización, esa afectación la recibió supuestamente ella y sus hijos, de conformidad con lo que establece la sentencia, porque nosotros no fuimos partícipes de ese proceso y no tenemos los elementos de juicio para ahora decir que las cosas fueron de otra manera, sino establecer los hechos o tomar los hechos que se fueron establecidos en la sentencia. Y en ese caso, la trabajadora, pues era un tercero no afectado. Y su participación, entonces, implicaba que ella tenía la frialdad, el raciocinio y no estaba emotivamente llevada a cometer el hecho. El chofer ahora, doctor, que está involucrado y que supuestamente lo autosecuestraron en Haití y él aparece dando informaciones, inclusive yo tengo una información, se la voy a pedir a mi director ahora, de ese chofer, del chofer Cairon, que fue secuestrado, el autosecuestro, supuestamente. Dice la policía ahora que no hay indicios del autosecuestro, ni aquí en la República Dominicana, ni en Haití. Vamos a ver esta parte para que el doctor se edifique de la situación anímica en la que se encuentra el chofer. ¿Lo tenemos? Me avisan cuando lo tengan listo. Mientras tanto, doctor, esa situación del chofer, ¿cuál es su evaluación al respecto? Bueno, que no hay indicio absoluto de autosecuestro, no es posible. Dijo el director de policía. No es posible porque ya él manifestó que hubo un secuestro. Por lo menos uno de los elementos del presunto secuestro se dio, que fue el establecimiento de la situación de falta de libertad, o sea, de falta de movilidad autónoma. Él no podía decidir supuestamente, según la versión que él vendió, no podía decidir venir a la República Dominicana. Él se manifestó en secuestro. Pero eso lo hemos visto desde el punto de vista de la tipicidad meramente ordinaria. Pero ¿cómo tú le pruebas a una persona? No, pero mire, usted no tiene ningún tipo de indicio que indique que usted estaba secuestrado. El asunto puede ser más grave y ahora lo pienso. Dama, estamos hablando de un conflicto de corte internacional. Porque no fue que fui autosecuestrado, es que fui autosecuestrado en Haití. O sea, no fue que fui secuestrado en Haití. Con la situación de convulsión que trae consigo el tema haitiano en la República Dominicana y que este nuevo ingrediente se aporte para caldear aún más la situación conflictiva con la vecina isla, entonces es un elemento adicional a considerar. Porque no es simplemente que fui secuestrado en Azua o fui secuestrado en Barahona. No, yo fui secuestrado en Haití. Pero emocionalmente, el director de policía sabe que emocionalmente puede dañar a esa persona,
Porque una persona que diga, pero a mí me autosecuestraron, a mí me secuestraron. Sí. Y entonces prácticamente después te diga una autoridad mentira, eso se lo inventó usted. Porque la investigación tiene que basarse en la recolección de indicios fidedignos, certeros, que demuestren primero la ocurrencia del hecho, del tipo penal. Lo primero que tiene que ser investigado desde el punto de vista procesal es si hay un hecho. Si ese hecho corresponde a la definición de una conducta típica, o sea, se está definido en el ordenamiento penal de la República Dominicana como proscrito, como prohibido, y luego de ahí entonces es que sigue toda la parafernalia del punto de vista procesal. Para eso tendrían que sincerarse las autoridades haitianas, que son las que dicen que no hay indicios. Para eso, ve el asunto del conflicto internacional que ha traído consigo el simple hecho de decir, fui secuestrado, pero el lugar de ocurrencia del hecho fue Haití. Claro, estoy 100% de acuerdo con usted. La investigación tiene que realizarse primero en Haití. Si las autoridades dominicanas, por la colaboración penal internacional, que establece, por ejemplo, el Código Procesal Penal de la República Dominicana, le es permitido participar porque es un asunto potestativo de las autoridades haitianas. Quiero mostrarle en las condiciones que está, al menos anímicamente hablando, el chofer dominicano, para que usted me diga su parecer al respecto. Entre lágrimas, Cairon Antonio Álvarez, quien se recupera en casa de una de sus parientes, muestra signos de violencia y cuenta algunos detalles que le preocupan de quienes le han interrogado por el caso. A mí no me enseñaron a hacer lo malo. Yo puedo trabajar día y noche en una guagua, pero yo no puedo hacerle algo así a mi familia. Como mi mamá enferma, yo no puedo poner la vida de mi familia en juego tampoco. ¿Cómo yo podría hacerle eso? En su versión me dijeron como que dijera, si hicieron otro secuestro. Yo, pero ¿y cómo, señor? No puedo. Yo le estoy diciendo la verdad. No ni comía, ni nada, ni dormía, pensando en ese muchacho. Lamenta junto a sus parientes que lo que se convirtió por 9 días en una pesadilla para él y su familia haya caído en un mar de especulaciones en torno a su escape y el destino de los $50,000 que pedían sus presuntos secuestradores. Estos son los zapatos. Miren, ahí ustedes lo pueden ver. Para los que están especulando que el muchacho estaba limpio y no estaba pasando trabajo. Quiera Dios que no le toque a ninguna de las personas que hoy se están burlando de nosotros o hoy están diciendo que él es un héroe, que él es esto, que él es el otro, pero nada de eso nos va a afectar. Asegura que en el último interrogatorio la policía intentó vincularlo a una persona de nacionalidad haitiana. Me hablan de un haitiano que habló, que yo viceversa. Ahí está su parecer, doctor, de esto. Debo ser totalmente honesto. Sí. Me parece muy teatralizado. No es verdad que usted, porque haya sido señalado como autosecuestrado, que dicho sea de paso, las presuntas víctimas iban a ser sus familiares, por vía de consecuencia no hay punición. O sea, usted no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal y no va a ser sancionado, no va a ser llevado a la cárcel, que todavía, ¿cuántos días hace que de su hallazgo, de su presunto desraptamiento? Bueno, ahí está él llorando todavía. Eso no es verdad, eso, digo, me excusas, me pidieron ser sincero. Todavía él está lloroso por la situación que vivió. Me parece que el caballero tiene... Doctor, ¿y no es frustrante estar con 3 tipos al lado suyo, de que apuntándole con un arma en la cabeza? Eso frustra a cualquiera. Eso frustra a cualquiera, hasta usted que no consigue la libertad en vida y no tiene ningún tipo de afectación o secuela o afectación, vamos a decirlo así, de un tercero que le sea a usted desde el punto de vista emotivo, allegado, una persona que usted quiera. Entonces usted salió presuntamente ileso. Las heridas que dicen verse ahí en las imágenes, lamentablemente no creo que perdurarían por tanto tiempo. Nosotros sabemos, lo que tenemos el ejercicio penal, que las heridas dérmicas tienen una manifestación escasa en términos de tiempo. O sea, eso se hubiese curado hace tiempo. Además, eso lo puede producir hasta una media apretada. ¿Usted me entiende? Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que el estado emocional que él presenta, y no soy psicólogo, debo pedirle permiso y con el debido respeto a los profesionales de esta ciencia, me parece a mí, si me preguntaran, que ha sido un poco teatralizado. No creo que para... Pero, ¿usted cree que lo secuestraron o no?
No, yo creo que no. Ah, para usted no lo Yo creo que secuestraron. no. El que secuestra en Haití, y que me excusen los haitianos, el pueblo haitiano, al que uno respeta y tiene que querer, es un hermano obligado que tenemos aquí, pegado en la República Dominicana, y son seres humanos. Y que me excusen, pero el nivel de sadismo que uno ha visto que se da en este tipo de situaciones, cuando intervienen personeros de esa nación, porque los delincuentes no tienen nacionalidad, los delincuentes son delincuentes y punto. Todos los delincuentes pertenecen al país de la delincuencia y tienen su presidente delincuente y etcétera, etcétera y tal. Entonces, esos delincuentes de allá son muy sádicos. No es verdad que se le iba a escapar tan fácilmente. Lo más seguro que apareciera quizás un hueso en algún momento. Eso es lo que yo creo. Sí. La parte de lo que tiene que ver con el vehículo que él andaba, que prácticamente no se habla del vehículo. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, este es uno de los grandes misterios. En Haití hay un comercio vehicular y de armas. Eso es tradicional. En la República Dominicana se comercian muchas cosas hacia Haití y desde allá, a través del comercio ilegal que hay o que ha habido, pues se traen armas. De aquí se llevan vehículos que se roban. Recuérdense, vehículos robados no aparece donde está, lo encuentran presuntamente en Haití. Entonces, pudo ser parte de un comercio, se lo pudieron haber robado. Es más, mire, es posible que todo lo que esté diciendo sea cierto. Es muy probable. Ahora, el investigador no se basa en las declaraciones que da una persona. El testigo como tal, que no es víctima en sí y testigo a la vez, que sería el caso, porque él no tiene nada que corrobore la versión que le ha estado dando. Entonces se requiere desde el punto de vista investigativo corroborar su versión. Y los indicios no son lo suficientemente nexales para determinar que ciertamente la información que él da se corrobora con uno u otro medio de prueba. Doctor, esta pregunta final. Si un hijo se autosecuestra para sacarle dinero a su papá, para pedir rescate, una cantidad significativa, 100,000, 200,000 pesos, 300,000 pesos, a la hora de que se descubra todo el entramado, ¿tampoco pueden someterlo? Pero hay, con respecto al hijo, la declaratoria de indignidad. Porque el que robe del patrimonio, el que intente matar al papá y el que haga tramas o urdimbres, ahí sí puede ser asimilado porque el Código Civil no tiene ese muro de contención que tiene el Código Penal de la República Dominicana o el sistema de enjuiciamiento penal o el derecho penal, que tiene un muro de contención con el que usted choca. ¿Cuál es el muro de contención? Usted no puede hacer analogías. Usted no me puede decir, esta conducta que él hizo se me parece a esta y esta está tipificada. No, tiene que ser específicamente la que está prohibida. Si falta un simple elemento, si se desconecta, si se parece al menos a otra cosa que no sea eso, no es un tipo penal. Pero en el Código Civil no se tiene esa imposibilidad porque es creativo, es de las partes. Entonces, la declaratoria de indignidad, que es la execración de una persona de la heredad que le correspondería, pues sí podría de alguna forma afectarle de esa manera. El autosecuestro, el autosecuestro, cuando se trata de una relación de la gente con la víctima, como la que usted ha establecido, papá, mamá, esposa, execra desde el punto de vista, aísla, saca de la punición a esa persona, a la gente, al que es familia, pero al que haya participado de forma colateral, no. Ok. El que ayudó de manera accesoria, el que fue cómplice, el que tramó la urdimbre, el que participó, ajusta su conducta a una norma proscriptiva, no al secuestro porque no hay la cooptación involuntaria de la libertad de la persona, pero sí ajusta su conducta a otra norma proscriptiva que es de naturaleza falsa, que es el caso de la estafa. Y ahí entonces, ese señor que haya participado no va a ser cómplice, sino coautor del tipo penal. Señores, las gracias al doctor Valentín Medrano por venir a este programa a arrojar luz en medio de tantas dificultades y situaciones difíciles de las cuales se están hablando en las últimas semanas en el país. Y me la puso usted difícil. ¿Por qué, doctor? No, porque para mí no es fácil. Mire, uno de los adalides míos en materia de derecho es el magistrado Eddie Olivares, de los profesores, de mis referentes. Que nos honra con su presencia. Y entonces usted ponerlo aquí, durante esta intervención,
es un... En verdad estuve presionado. Muy presionado. No, la dirección de este canal debería permitir que la entrevista llegara por lo menos a las 11 de la mañana. Sí, sí. Porque sí. cuando se tienen figuras de esa categoría, uno tiene que ampliar. Extensión para Olivares. Ay, papá. Señores, las gracias al doctor Valentín Medrano por venir a compartir con nosotros. Él lo dijo ya, el doctor Eddie Olivares nos acompañará después de la pausa comercial, el doctor Eddie Olivares, vocero del presidente Hipólito Mejía. Después de la pausa, plato fuerte, no se pierdan.